Hola, te saluda nuevamente tu servidor, Rogelio Ruiz. En esta ocasión vamos a platicar un poco de riqueza y poder, pero para eso vamos a regresar al pasado, mirando un poco de historia, para mirar y recordar hasta dónde el ser humano llega y hace cosas para obtener y conservar riqueza y poder. Y vamos a empezar con nuestra primera historia, la cual es bíblica y se encuentra en el libro de los libros, el cual es la Santa Biblia. Y la historia que veremos seguidamente se encuentra en el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, en Juan 2, versículo 1. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, preguntando por el nuevo rey de los judíos, quien apenas había nacido. Oyendo lo antes mencionado, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para averiguar cuidadosamente lo del niño, y los encaminó hasta Belén y les dijo que le informaran todo sobre el niño, para así él también ir a adorar quien sería el nuevo rey de los judíos. Los magos, habiendo oído a Herodes, no regresaron y se fueron para su tierra natal por otro camino. Al darse cuenta Herodes que los magos no pasaron donde él para informarles sobre el niño, se sintió burlado y se enojó mucho. A Herodes no le cabía en su cabeza que un nuevo rey gobernaría. Por lo tanto, él perdería su reino y su poder. Herodes, lleno de ira, mandó a matar todos los niños que habían nacido en Belén y a sus alrededores, conforme el tiempo que le habían indicado los magos. Pero a Jesús no lo mató, porque los padres de Jesús habían agarrado al niño y se lo llevaron a Egipto. El tiempo pasaba y el niño crecía. Después de un tiempo Herodes murió y Jesús y sus padres regresaron a Israel, a la región de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Conforme el tiempo, Jesús empezó a predicar el evangelio, haciendo muchos milagros. La gente se maravillaba de todo lo que Jesús hacía y decían: ¿de dónde salió este con tanta sabiduría? La fama de Jesús llegó a los oídos de Herodes el tetrarca. Los ancianos y los sacerdotes no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús, por lo que lo apresaron y lo presentaron ante algunos gobernadores. No hallándolo culpable y no siendo Jesús de su región, lo mandaron con el gobernador de su región, quien se llamaba Poncio Pilatos, para que él lo juzgara. Y Pilato no lo halló culpable, pero le tenía miedo al pueblo y perder su puesto y su poder. En esos días estaban celebrando las fiestas patronales, y como era la costumbre de soltar un preso para las fiestas patronales, le propuso soltar un preso, quien se llamaba Barrabás, o a Jesús. Y el pueblo gritó que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Mirando Pilato al pueblo indignado y alborotado, se lavó sus manos delante del pueblo con agua, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Seguidamente miraremos otra historia. El Imperio Romano en el siglo II después de Cristo. En aquellos tiempos el Imperio Romano se extendía desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates, en el oriente del Medio. En el año 122 al 132, el emperador Adriano se vio obligado a construir un muro en Milán para marcar físicamente la frontera del Imperio Romano. Y los otros propósitos del muro era para protección del Imperio Romano, su estabilidad económica y para mantener la paz. La longitud del muro era de 119 kilómetros. Su altura era de 4,5 metros y su anchura era de 3 metros. En el año 410,
La situación en Roma estaba totalmente fuera de control, porque varias tribus se habían alzado en armas en contra del Imperio Romano. Los papas se involucraron en la política, pero la situación se empeoró. En el año 455, Roma fue saqueada por los vándalos. En el año 476, Roma tuvo su último emperador, llamado Rómulo Augustulo, y ya no hubo otro emperador que gobernara desde Italia. Por todo lo antes mencionado, Roma cayó en una crisis financiera y aumentó sus impuestos. En aquel tiempo la economía de Roma dependía del trabajo de sus esclavos y del diezmado, por lo que los oficiales romanos obligaban a los godos a vender a sus hijos a cambio de carne de perro, por lo que los godos se llenaron de odio y rencor, y con el tiempo, por todos los abusos que pasaban, se alzaron en armas contra el ejército romano. En el siglo V, la economía y el comercio de Roma estaba por el piso, y fue cuando empezaron a perder el control de Europa. Su grandeza y su poder posiblemente fue la causa de la caída del Imperio Romano. Y de esa forma fue que a los finales del siglo V después de Cristo fue que se derrumbó la gran potencia del Mediterráneo, el Imperio Romano. A continuación miraremos otra historia, la cual se trata del Imperio Chino. Según la historia, el primer emperador de China, quien se llamaba Qin Shi Huangdi, empezó a construir una muralla 2 siglos antes de Cristo, de más de 6.400 kilómetros de tierra comprimida para la protección de China. Su altura era de 9 metros y su anchura de 4,5 metros, la cual fue construida manualmente por miles de hombres en 12 años. También Qin Shi Huangdi construyó el primer Ebro mundial. A través del tiempo surgió otra dinastía, la dinastía Han, y empezaron a construir otra muralla de tierra comprimida, ramas de cortate y tamarisco, la cual era mucho más grande que la que construyó el emperador Qin. De longitud tenía 10.700 kilómetros, por lo tanto tenía 4.300 kilómetros más que la muralla que construyó el emperador Qin, volviéndose la construcción más grande de la humanidad. Mencionada muralla fue construida en la época de Jesucristo. En el año 1204 surgió un nuevo guerrero, al cual le llamaban Genghis Khan, que traducido al español quiere decir Rey de Reyes, quien no conocía dolor ni compasión. Pero los mongoles atacaron a China. Los bárbaros y los extranjeros reinaban a China. El asesor de Genghis Khan, quien se llamaba Kublai Khan, gobernaba desde China hasta la frontera de Europa y no necesitaba de muralla, pues lo controlaba todo, y fue el mayor imperio que ha conocido la humanidad. Unos años después surgió otra dinastía, la dinastía Ming, quienes derrotaron a los mongoles y los expulsaron fuera de China. En el año 1368, los nuevos gobernantes construyeron otra muralla mucho más grande que las anteriores para su protección, donde podían gobernar sin ser molestados por los molestos ciudadanos del imperio. Y la longitud de la muralla tenía 6.400 kilómetros y fue construida en su mayoría de piedra y ladrillos, la cual atravesaba el país. En el año 644, los rebeldes y los manchúes atacaron a Pekín, y una tribu, viendo lo acontecido, se aprovecharon para atacar a China durante su invasión, pero la muralla no sufrió ningún daño. En ese tiempo gobernaba un general, el más importante y el más fiel del imperio chino, quien se llamaba Hu. Pero el general tenía una debilidad, era por su amor por una concubina llamada Chang. Chang era una mujer súper bella, con todos los encantos femeninos que puede tener una mujer.
y la conquistó el líder de los rebeldes y se fue con él, dejando al general Hun. El general Hun, desesperado por recuperar a su concubina, le pidió la ayuda a los manchúes para atacar a los rebeldes y así recuperar a su prenda amada. Para atacar a los rebeldes y recuperar su prenda amada fue cuando el general Hun abrió las puertas de la Gran Muralla para dejar pasar a los manchúes, quienes eran sus enemigos. La construcción más grande que ha visto la humanidad, en la cual trabajaron millones de hombres por varios años, la Gran Muralla China, no falló por su ingeniería o su estructura, sino que falló por las sonrisas y los encantos femeninos de una mujer. Y así fue que cayó el gran imperio chino, donde murieron millares de seres humanos. Seguidamente miraremos el descubrimiento de América. Según la historia, en el siglo XV solo se conocían 3 continentes, los cuales eran el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. En aquellos tiempos todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, pero en el año 1942, un joven soñador llamado Cristóbal Colón cambió totalmente la ideología de todas las personas de aquella época, dándole un rumbo diferente a la sociedad. Cristóbal traía miles de ideas en su cabeza, por lo que un día decidió proponerle sus ideas a Juan II de Portugal, pero fue ignorado y rechazadas sus propuestas. Pero Colón no se daba por vencidas y propuso su proyecto a los reyes españoles, quienes eran católicos, Isabel y Fernando, quienes financiaron el viaje de Colón a lo desconocido. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal se embarcó rumbo a lo desconocido en unas carabelas llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María. La Niña era tripulada por Janés Pinzón, la Pinta era tripulada por Martín Alonso Pinzón y la Santa María era tripulada por Cristóbal Colón. Un día 12 de octubre de 1942, uno de los tripulantes llamado Rigo gritó: ¡Tierra a la vista! Después de varios días de navegación, puso su pie en tierra firme y a ese lugar le nombró San Salvador. Y así fue que Cristóbal Colón descubrió América y comprobó que la tierra no era plana. Después del descubrimiento de América, llegaron los conquistadores de América, quienes buscaban piedras y materiales preciosos. En la conquista de América murieron millares de personas. Espero que te haya gustado este video. Yo soy tu servidor, Rogelio Ruiz.